En Galicia hay 120.000 extranjeros censados, el 4,4% de la población, de ellos el 80% latinoamericanos. En la ciudad de Ourense, en los últimos años, entre retornados y extranjeros procedentes de Venezuela, hay 7.000. Mario Benedetti escribía que quien siembra muros no recoge nada, que casi todos somos albañiles de muros, que sería mejor construir puentes y que sobre ellos se va a la otra orilla y también se vuelve. El doctor Rogelio López Vélez es especialista en medicina interna y en enfermedades infecciosas por la Universidad de Montreal y Liverpool. Hasta hace muy poquito dirigía la Unidad de Referencia Nacional de Medicina Tropical y Parasitología Clínica. Es miembro del panel de expertos de la OMS en medicina de los viajes y de enfermedades parasitarias y director del Centro Colaborador de la OMS para el manejo clínico de la leishmaniasis. Y el doctor Rogelio López Vélez ha trabajado en las dos orillas, siempre construyendo puentes para atender mejor a sus pacientes, ciudadanos del mundo. Y nos va a hablar de la enfermedad de Chagas, enfermedad que, como vamos a ver, nunca debimos olvidar. Gracias, Rogelio, por haber aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias, la verdad es un placer estar aquí de nuevo con todos vosotros a otro año más, creo que son ya 3 o 4 años. Gracias por seguir invitándome y gracias por las amables palabras de tu presentación. Vamos a hablar de una enfermedad que quizá alguno de vosotros no conozcáis y el objetivo fundamentalmente de esta charla son dos cosas. Uno, que sepáis reconocer esta enfermedad y dos, que hagáis el cribado pertinente para en aquellas personas que pueden ser tratadas y evitar la transmisión, sobre todo a las madres para evitar la transmisión vertical a sus hijos recién nacidos. La enfermedad de Chagas es una típica enfermedad tropical con distribución geográfica concreta. La enfermedad de Chagas no ha salido nunca del continente americano, nunca. Hasta ahora, obviamente, que por eso es el motivo de esta charla. Es una enfermedad endémica desde el sur de Estados Unidos hasta el cono suramericano, donde aproximadamente 6 o 7 millones de personas están infectadas. Por supuesto, la prevalencia difiere mucho según país por país, siendo la mayor en esta zona que se llama Gran Chaco, que coge la parte sur de Bolivia, especialmente Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra, el norte, toda la parte oeste de Paraguay y el norte de Argentina. La enfermedad de Chagas ha trascendido las fronteras naturales, ha trascendido las fronteras donde ha permanecido miles y miles de años desde que se inició en los seres humanos y ha saltado los continentes, fundamentalmente a Europa y al norte de Estados Unidos. En el norte de Estados Unidos, en Estados Unidos, se considera que hay unas 347.000 personas infectadas y en la Unión Europea se estima que hay 123.000, de las cuales más de 50.000 están en España. ¿Y sabéis cuál es la tasa de diagnóstico? Menos el 5%. Tenemos una tasa de infradiagnóstico del 95%. Entonces, el objetivo fundamentalmente de esta charla es alertaros para que ese 95% de infección oculta sea diagnosticada y, por lo tanto, sea tratada. Es una enfermedad que está producida por un parásito, un protozoo flagelado que se llama Trypanosoma cruzi, donde en el hombre hay fundamentalmente dos formas. Una forma flagelada que se llama tripomastigote, que circula libremente en la sangre, y una forma que está amastigote, que no tiene flagelos, que está en los núcleos, en los nidos celulares. El reservorio es un reservorio, bueno, hay 6 tipos de parásitos diferentes, no es el mismo, y el reservorio es siempre un reservorio mamífero, habiendo ciclo selvático, ciclo peridoméstico y ciclo doméstico. Una vez que el vector es infectado, es infectante por el resto de su vida. Bueno, ¿cuál es la ruta de transmisión vectorial habitual en el mundo? Pues es la vectorial. La vectorial es a través de un insecto hematófago que se llama vinchuca normalmente, que pertenece al orden de los triatómidos,
Y bueno, tiene la mala costumbre de cada vez que mete la probóscide, que es una probóscide rígida y fuerte, y produce un agujero para succionar sangre, defeca. Y en esa defecación, en ese fluido coxal, está el tripomastigote metacíclico que ingresa en ese agujerito, se cuela por ese agujerito e infecta al paciente. Por lo tanto, es una enfermedad transmitida por mediante un vector, pero no por la picadura, sino por la excreción del fluido coxal. Por supuesto, se puede transmitir de otras formas, ingiriendo el tripanosoma en zumos o en jugos naturales donde se ha exprimido el vector o donde el vector ha entrado y ha defecado, y a través de la sangre, de los órganos o la transmisión congénita. Estas son las casas habituales del sur de estas zonas pobres, son casas de adobe y barro, donde las vinchucas, que son estos insectos que tenéis aquí, viven en las grietas de las casas y por las noches obviamente salen para alimentarse de sangre y picar a las personas que viven en ella. Hay otra forma de transmisión vectorial que es a través de los zumos, y donde ha habido varios brotes, especialmente en Brasil y en Venezuela, afectando a niños de colegios. Ha habido varios cientos de casos donde preparan un zumo de caña, zumo de asaí, ¿verdad? Y entonces la vinchuca o bien está en los frutos y la machacan y el tripanosoma metacíclico sobrevive en esos zumos, o bien dejan el zumo por la noche y las vinchucas van a chuparlo porque es un zumo azucarado que les gusta mucho, y al ingerirlo se infecta. Hay un receptor específico en el estómago para el tripanosoma y hace de esta forma de infección una forma mucho más agresiva que la transmisión vectorial habitual a través de la piel. Algo que nos compete, todas estas formas de transmisión a nosotros no nos interesan desde el punto de vista epidemiológico, ya que no tenemos las vinchucas en España, no existen. Siempre se ha especulado si el chinche de la cama, el Cimes lectularis, podía transmitir el Trypanosoma cruzi. Ha habido en experimentos en ratones donde parece que podría ser o no, pero definitivamente el Trypanosoma cruzi no se transmite por los chinches de la cama habitual. Por lo tanto, en España se puede transmitir de dos formas fundamentales. Una, a través de la transmisión de órganos y de la donación de órganos, que depende muy mucho de qué órgano recibas, siendo menor el del riñón y mayor obviamente el de corazón. Está aceptado la donación de órganos, excepto la de donación de corazón y de intestinos, donde se puede transmitir mucho más fácilmente. Y la transmisión a través de las unidades de sangre, ya existe una legislación española a nivel nacional donde es obligatorio cribar toda bolsa de sangre en paciente que haya sido sometido a un riesgo epidemiológico. El riesgo de transmisión es aproximadamente del 10 al 15%. Esta es la forma de transmisión que más me interesa y la que quiero que todos vosotros os quedéis con ella, la transmisión vertical. La transmisión vertical de madre a hijo depende muy mucho de la carga parasitaria que tenga la madre. Si la carga parasitaria es baja, la transmisión al niño es muy baja. Si la carga parasitaria es alta, la transmisión puede ser hasta el 30%. La tasa media de transmisión vertical se sitúa en torno al 5 al 7%. Pero ¿qué es lo que es verdaderamente interesante? Si una mujer en edad gestacional, en edad embarazada, es tratada previamente y reducimos la carga parasitaria, esa madre no va a transmitir nunca la enfermedad de Chagas a su hijo. Podemos entonces cortar definitivamente la transmisión vertical tratando a las madres antes de que se queden embarazadas, porque estando embarazadas no se pueden tratar porque es un fármaco teratogénico. Bien, y si tenemos la mala suerte de que el niño se ha infectado, haciendo cribado al recién nacido con un programa que en Galicia hay, que existe un cribado de cribado de los niños recién nacidos, estos niños responden perfectamente al tratamiento y se pueden curar. Por lo tanto, recordar esto, que es lo más importante de ahora, el cribado sistemático a las mujeres en edad gestacional, y si son infectadas, tratarlas, porque de esta forma se evitará una transmisión vertical el día de mañana. El riesgo para los viajeros, alguien me pregunta, oye, si nos vamos de viaje, le digo, prácticamente cero. Eso se ha descrito solamente casos excepcionales en personas que han vivido durante meses, durante años, incluso en zonas rurales, con riesgo de transmisión, pero en viajeros es bien baja. Bueno, ¿por qué se produce esta enfermedad? Ha habido un cambio paradigmático en la patogenia de esta enfermedad. Hasta hace bien poco siempre se creía que la enfermedad de Chagas, obviamente producida por este parásito, en la fase crónica era una enfermedad autoinmune, por una similitud de antígenos entre el parásito y la superficie de los nervios del corazón y del intestino. Pero ahora sabemos que no, y por lo tanto no se trataba la enfermedad de Chagas. No se trataba. Hasta hace nada la enfermedad de Chagas
que no fuera aguda, la enfermedad de Chagas crónica, la enfermedad de Chagas persistente, no se trataba. Y ha habido un cambio de paradigma en los últimos años y en esto España ha contribuido muy notablemente a inducir al tratamiento antiparasitario de esta enfermedad, porque sabemos que el parásito está ahí, que el parásito existe, que el parásito está escondido y que la persistencia parasitaria es como el VIH. La persistencia parasitaria escondida está ahí, es la responsable del procedimiento inflamatorio que tienen las vísceras, especialmente el corazón, y la destrucción del sistema nervioso parasimpático, especialmente el tubo digestivo del corazón. Por lo tanto, pero no sabemos por qué solamente el 30 o 40% de la gente hace sintomatología crónica y por qué solamente un 10 o un 20% de la gente hace sintomatología del tubo digestivo. Este es un cuadro que lo podéis encontrar en muchos libros de texto, yo lo tengo un poco perfeccionado, que es la evolución clínica de la enfermedad de Chagas. Voy a ser muy breve. Una vez que el paciente es infectado por Trypanosoma cruzi, aquí lo tenéis, puede ocurrir que el paciente tenga una fase aguda sintomática, pero la gran mayoría de las veces, en el 90% de las veces, es paucisintomática o asintomática. Es realmente sintomática en los pacientes inmunodeprimidos, es especialmente sintomática en la transmisión oral, pero generalmente la fase aguda pasa asintomática. ¿Vale? Si eres un inmunodeprimido y te meten sangre infectada, por supuesto, haces una enfermedad aguda muy importante. Bueno, pues ¿qué es lo que ocurre? Que al cabo de los años, de 10 a 30 años, solamente un porcentaje de los pacientes van a desarrollar afectación visceral y el resto van a permanecer asintomáticos el resto de su vida. Bien, repito, al cabo de 10 o 30 años, solamente 30-40% de los pacientes van a hacer afectación visceral del corazón, del tubo digestivo, formas mixtas, afectación neuropática o émbolos con accidentes cerebrovasculares. Bien, el resto de los pacientes, el 60-70% de los pacientes, van a persistir en esta forma indeterminada sintomática por el resto de su vida. ¿Y cómo afecta al corazón? Al corazón afecta fundamentalmente de tres formas. Uno, afectando el músculo cardíaco al endocardio. Dos, afectando al sistema de conducción. Y tres, produciendo émbolos distales. Entonces, los síntomas son pues, todos los síntomas de cardiología que vosotros conocéis. Los síntomas los signos electrocardiográficos más sugerentes de enfermedad de Chagas los tenéis aquí, que es un bloqueo auriculoventricular de primer grado, unas contracciones ventriculares prematuras, una fibrilación auricular, etc. Hay una serie de criterios que lo podéis encontrar en el Up to Date o en cualquier libro de parasitología que está bien descrito. La segunda forma con que afecta al corazón es afectando al miocardio, produciendo una miocardiopatía dilatada, que bien se puede ver en el ecocardiograma, en el ecodoppler o en la resonancia magnética con contraste, que es una técnica mucho más sensible y mucho mejor para ver la afectación cardíaca. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo a veces baja hasta 45% y en estos pacientes es necesario, por supuesto, tratamiento cardíaco específico con antiarrítmicos, con distintos fármacos que luego os enseñaré, incluso el trasplante hepático cardíaco está indicado. Muy importante, la enfermedad de Chagas a veces su primer síntoma de manifestación es un accidente cerebrovascular. Luego ya se os queda que si tenéis paciente latinoamericano con un accidente cerebrovascular de etiología no conocida, hacéis un electrocardiograma por si tuviera afectación cardíaca y segundo le pedís una serología de enfermedad de Chagas por si acaso fuera la primera manifestación de enfermedad de Chagas en estos pacientes. Otro grupo de pacientes geográficamente diferentes, sobre todo los que viven en el sur de Brasil, tienen afectación digestiva más que cardíaca. Y la manifestación digestiva se manifiesta fundamentalmente por dos síntomas. Uno, estreñimiento pertinaz. Hay gente que tiene estreñimiento de un mes, que tiene un megacolon bestial porque tiene destrucción de todo el sistema parasimpático con destrucción de los plexos de Meissner y Auerbach. Luego, mensaje, todo paciente de riesgo, por favor, si tiene un megacolon, tiene dilatación colónica o tiene estreñimiento pertinaz, hacerle serología de enfermedad de Chagas. Lo mismo que la otra sintomatología es el megaesófago, que los pacientes producen una sintomatología muy similar a la acalasia. Bien.
El otro importante son los pacientes inmunodeprimidos. En los pacientes inmunodeprimidos la enfermedad de Chagas se reactiva, igual que otras enfermedades como neumocistis, como toxoplasma, como la tuberculosis, etcétera, etcétera. Y produce una sintomatología que afecta al sistema nervioso central, como la toxoplasmosis. Luego, mensaje, si veis un paciente latinoamericano con una lesión que puede parecer un toxoplasma y que no es toxoplasma, pedirle serología Trypanosoma cruzi, por favor. La otra forma es que puede afectar a la piel con estas formas en verdad de vasculitis o de afectación cutánea. Bien, ¿cuáles son a vosotros como internistas, como médicos, qué síntomas os deben sugerir para un paciente solicitarle serología enferma de Chagas? Pues pacientes que tengan una anomalía electrocardiográfica, por supuesto que sean pacientes de riesgo, que vengan de Latinoamérica, que hayan nacido en Latinoamérica, que sean hijos de madres latinoamericanas, aunque hayan nacido en España, o pacientes que han recibido una transfusión de sangre en otros países, ¿verdad?, sin haber cribado la enfermedad de Chagas, pues pacientes que tengan afectación electrocardiográfica, pacientes que tengan insuficiencia cardíaca o alteraciones de la pared del ventrículo izquierdo, sobre todo en la parte inferolateral con un aneurisma apical, pacientes que tengan fenómenos tromboembólicos, pacientes que tengan un megacolon, un megaesófago o pacientes que tengan una neuropatía inexplicada. Recordar que pueden producir también cuadros neuropáticos por la neuropatía también inexplicada. Y a todo paciente VIH positivo o inmunodeprimido hay que solicitarle obligatoriamente la serología enferma de Chagas, lo mismo que por recalcar a los pacientes latinoamericanos que van a poner tratamiento con esteroides porque han tenido COVID, ¿verdad?, hacerles o tratarles para estrongiloides para evitar un síndrome de hiperinfección de estrongilosis estercoralis tras el tratamiento esteroideo. Bueno, ¿y cuál es el diagnóstico de la enfermedad de Chagas? El diagnóstico de la enfermedad de Chagas aguda o el diagnóstico de la enfermedad de Chagas en los neonatos es la PCR. Pero el diagnóstico de la enfermedad de Chagas crónica, que es a lo que vosotros vais a enfrentar, es la serología. El 20, el 30, el 40% de los pacientes con enfermedad de Chagas crónica tienen PCR negativa. Luego, el diagnóstico es serología. Por favor, es que eso muchas veces nos creemos que la PCR es la técnica más sensible, más específica, y no lo es. La parasitemia circulante en sangre periférica es muy variable y ondulante, entonces la PCR puede ser positiva o puede ser negativa. Para diagnosticar un paciente en fase crónica de enfermedad de Chagas necesitamos 2 test serológicos positivos con diferentes pruebas antigénicas. Bueno, eso llamaréis al microbiólogo de vuestro hospital y os responderá y os ayudará a hacerlo de todas formas. Bueno, una vez que tengo al paciente diagnosticado con la primera serología de enfermedad de Chagas, lo que tengo que hacer es una segunda serología para confirmar. Tengo que pedir una radiografía de tórax para ver si tiene cardiomegalia. Tengo que pedirle un electrocardiograma y, si no, un Holter de 24 horas para detectar anomalías electrocardiográficas y arritmias escondidas. Le tengo que pedir un ecocardiograma para detectar alteraciones de la movilidad de la pared del miocardio. Por supuesto, si el paciente tiene síntomas digestivos, le tengo que pedir un enema varitado o una manometría, un enema varitado o un esofagograma, y es mucho más específico la manometría esofágica, la manometría colónica. Esto no se pide de rutina, esto hemos hecho nosotros estudios prospectivos y, verdad, hacer manometría es muy costoso y no detecta a nadie que esté asintomático. Por lo tanto, esto es solamente para los síntomas. Y si el paciente tiene trastornos, tiene polineuropatía, hacer estudios de conducción cardíaca. Por supuesto, como os he dicho antes, hacer serología VIH y descartar estrongiloides. ¿Por qué estrongiloides? Hemos visto una asociación importante entre enfermedad de Chagas y estrongilosis estercoralis, bastante sugerente. Bueno, ¿cuál es el tratamiento de la enfermedad de Chagas hoy día? Pues tenemos solo 2 fármacos. Como una enfermedad que lleva más de 100 años en el mundo, que la diagnosticó Carlos Chagas a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, como una enfermedad que lleva 100 años, solamente hay 2 fármacos para tratar esta enfermedad. 2 fármacos que no sabemos la dosis, no sabemos la duración, y el 25% de las personas lo tienen que abandonar por toxicidad y el 60% tiene efectos secundarios. Decidme, ¿es eso tolerable hoy día? Repito, una enfermedad gravísima, descrita hace 100 años. Solamente 2 fármacos, de los cuales solamente se utiliza uno, de los cuales desconocemos la dosis. No sabemos cómo se trata la enfermedad de Chagas. No sabemos ni la dosis ni la duración. Tiene un montón de efectos secundarios. Y además, para saber si el paciente está curado o no,
le tenemos que decir que venga dentro de 20 años a la consulta a ver si se ha negativizado la serología. Entonces, por favor, decidme cómo nos encontramos. Tampoco tenemos biomarcadores que predigan quiénes son aquellos pacientes que, una vez infectados, van a desarrollar patología visceral. Eso nos interesaría muchísimo, porque así el 40%, el 30%, 40% que van a hacer afectación visceral, el 60% no lo va a hacer. Y a esos no les trataríamos nunca ni les envenenaríamos con el fármaco que tenemos, que es bastante tóxico. Por lo tanto, recordar que las pautas no me voy a meter en las pautas, no creo que sea momento esta charla, pero y hay varios estudios hechos, el estudio del Chagas-Azol, el Stop Chagas, el Forrabuconazol, el Bendita, el Fexi, todos esos estudios se han hecho en la última década. Son los primeros estudios. ¿Sabéis cuál fue el primer estudio prospectivo, aleatorizado, publicado en la literatura médica? Barcelona, hace 8 años, 10 años. No ha habido nunca un estudio prospectivo comparativo, ¿verdad?, aleatorizado. Para que os hagáis un poco la idea. La dosis de Benidazol todavía no sabemos. Probablemente dosis mucho más pequeñas de las que actualmente utilizamos para tratar la enfermedad de Chagas sean suficientes. Eso lo sabemos a través de un estudio que es el Bendita, que parece ser que nos va a dar bastantes pistas. Y bueno, aquí tenéis cuándo está indicado, cuándo está recomendado, cuándo está ofrecido, cuándo está contraindicado y no tenemos ningún dato, no hay un estudio en el mundo, en la historia, para el tratamiento de la enfermedad de Chagas digestiva. No sabemos si el tratamiento funciona, si deja de funcionar, si mejora, no mejora. No, eso se sabe, desconocido. Bueno, nosotros utilizamos la PCR cuantitativa como marcador subrogado de curación. Pero repito, eso es una ilusión intelectual porque realmente lo que hay que demostrar es la seroconversión, la seronegativización, pero os toca 20 años para saberlo. El tratamiento, como ya he dicho, son estos dos fármacos, tiene un montón de efectos secundarios, esto es sobre todo toxicidad cutánea, los pacientes se ponen malísimos, hacen reacciones cutáneas alérgicas y no las podemos prevenir ni con esteroides, ni con antihistamínicos, ni dando dosis bajas, ni dosis progresivas, ni dosis intermitentes. Son idiosincrasias individuales de cada uno que no sabemos cómo prevenir la toxicidad. Sí sabemos cómo tratarlas cuando aparecen, pero no cómo prevenirlas. Y luego, como ya os digo, el test de curación pues, se basa fundamentalmente en la serología. Bueno, ¿a quién tenemos que cribar? Esto me interesa. Esta diapositiva me interesa que prestéis atención los que os dediquéis a medicina interna o a atención primaria o a otras especialidades como pediatría y también ginecología. Hay que hacer cribado a todas las personas con factores de riesgo. Recordar que entre el 80% en España el 20% están diagnosticados, pero en Europa solamente el 3 y el 5% de los infectados. A todas las personas latinoamericanas, excepto en el Caribe, enfermedad de Chagas, se me ha olvidado decirlo, no hay en Jamaica, no hay en Cuba, no hay en la República Dominicana. ¿Vale? Latinoamericanos desde México hasta Argentina y Chile. Gente joven. ¿Por qué gente joven? Fundamentalmente porque cuanto más joven seas y más joven te trate, mejor respondes al tratamiento y menos toxicidad. A los niños nacidos de madres de zonas endémicas, es decir, una señora ecuatoriana, una señora boliviana, una señora peruana, una señora mexicana que da a luz un niño aquí, ese niño, aunque haya nacido en España, tenga el pasaporte español y sea tan español como yo, como cualquiera de vosotros, hay que hacerle serología de enfermedad de Chagas por el riesgo de transmisión vertical de madre a hijo. Por supuesto, a toda mujer embarazada, en edad gestacional, a los niños recién nacidos, a los miembros de familia de una persona infectada. ¿Y por qué? Generalmente los niños que son hermanos o primos son de la misma zona, del mismo pueblo, de la misma zona rural, y si en esas zonas, por ejemplo en Cochabamba, tenemos una tasa de infección por Trypanosoma cruzi del 18%. Es decir, que si tienes un niño o un adulto infectado, nosotros tenemos familias, por ejemplo, que están aquí 5 hermanos y 4 están infectados por enfermedad de Chagas. La madre está infectada por enfermedad de Chagas. Un hermano se ha muerto, ha tenido muerte súbita, inexplicada, por una arritmia ventricular y que se ha muerto y nadie sabía por qué, por enfermedad de Chagas. Y entonces tenemos que cribar a los familiares. Por supuesto, todas las unidades de sangre, eso es por ley, está publicado en el boletín oficial, todas las unidades de sangre y todos los órganos sólidos, incluso los trasplantes de médula ósea.
Bueno, y a la vista de esto, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros en Madrid, a través de una ONG que tenemos fundada en el hospital, creamos unas campañas de cribado en zonas de Madrid, en barrios de Madrid con alto porcentaje de latinoamericanos. Y fijaros que de una tacada cribamos a 1.364 personas inmigrantes. La tasa de infección, 19,5%. 1 de cada 5 de los 1.364 migrantes que cribamos estaba infectado por enfermedad de Chagas. Es espectacular, es que nadie, nunca los habían hecho. El 89% nunca habían sido cribados, ni en España ni en sus países de origen. El 78% eran bolivianos, que representaban bolivianos sobre todo de Santa Cruz de la Sierra y de Cochabamba, no de las zonas de altura, de La Paz, por ejemplo, ¿verdad? El 64% eran mujeres en edad gestacional, es decir, esas mujeres las hemos diagnosticado a tiempo, las hemos tratado y esas mujeres no van a transmitir el Chagas a sus hijos, recién nacidos, libres de enfermedad de Chagas en España. Por supuesto, todos los pacientes fueron referidos al Hospital Ramón y Cajal para evaluación y tratamiento y la tasa de afectación visceral fue del 35%. Bueno, pues estos son como hacemos estas campañas, en periódicos, en póster, en zonas madrileñas donde existe alta concentración de inmigrantes latinoamericanos. Hacemos unas charlas, los enseñamos lo que es la enfermedad de Chagas. Por supuesto, invitamos a Coca-Colas, a Fantas, empanadillas, samosas, música, banderitas, globos, etcétera, etcétera, para que vayan con sus familias los domingos y se pueda hacer el test y les resulte, bueno, dentro de lo que cabe, atractivo. Les sacamos sangre, porque también hacemos pruebas rápidas, pero las pruebas rápidas tienen una sensibilidad un poco menor. Les sacamos sangre, la enviamos al Hospital Ramón y Cajal y a los positivos, pues, obviamente, les llamamos y tienen que venir al hospital a hacerse todas las pruebas. Luego les hacemos un cuestionario, ¿qué conocen del Chagas? Un cuestionario de conocimiento, actitudes y prácticas acerca de qué conocen del Chagas para tener una idea y nosotros dar las charlas sabiendo qué es lo que saben y lo que no saben del Chagas y acomodarlas, por lo tanto, a su conocimiento. Pero la tristeza es que solamente de todos aquellos que fueron diagnosticados de enfermedad de Chagas, el 25% iniciaron el tratamiento. Se pierden. Se pierden porque tienen que venir porque tienen que trabajar, porque no pueden dejar el trabajo, porque no pueden dejar las casas donde están cuidando a nuestros hijos o limpiando nuestras casas, porque si no, no pueden venir un día a hacer ese análisis, otro día el electro, otro día el ecocardiograma, otro día recibir el medicamento, otro día, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto es algo que nosotros tenemos que mejorar, porque solamente el 25% de los pacientes que fueron diagnosticados al final iniciaron el tratamiento antiparasitario. Y en Galicia, os lo que venía a contar antes, existe un protocolo de cribado de enfermedad de Chagas en las mujeres embarazadas. Es un protocolo de la Consejería de Sanidad, y el documento lo tenéis aquí, es un documento aprobado y lo tenéis al alcance de todos vosotros en la página oficial de la Xunta de Galicia. Y ya por último, alguien me dirá, pero Rogelio, esto no es importante, esto es una enfermedad exótica, esto es una enfermedad de ultramar, esto es una enfermedad que no nos toca. Pues no, sí toca. En Galicia hay 2,6 millones de personas y cada día somos todos más viejos, una sociedad más vieja, ¿verdad? Y menos. Tenemos un saldo poblacional negativo desde Galicia desde el año 68. Las personas con nacionalidad extranjera son 118.000, lo que representa un 4,5%. Tenéis muy pocos inmigrantes porque sabéis que la media de extranjeros en el territorio español está entre el 11 y el 13%, dependiendo de las comunidades autónomas. La nacionalidad española, de aquellos que han nacido en el extranjero pero tienen nacionalidad española, son otro 5,6%, con lo cual más o menos el 10% de la población gallega es resultado o bien de inmigración directa o bien de haber nacido y haber venido a Galicia. Los países de procedencia son Rumania, Marruecos, Italia, Colombia, Venezuela, como bien decía Ricardo, y China. La edad media es de 37 años, cuando la edad media española es de gallegas de 48 años. Las mujeres representan el 52%, cuando en España es el 49%. Las mujeres predominan en Rumanía y en Sudamérica, y los hombres predominan en países procedentes de Marruecos y de Portugal. El 6,2% de los hogares gallegos al menos tiene una persona extranjera y el 3,9% de los hogares gallegos son hogares mixtos. Afiliados a la Seguridad Social,
el 12,1% de todos los afiliados a la Seguridad Social, o sea, de los extranjeros, están afiliados a la Seguridad Social, cuando solamente representan el 4,5% de la población, fundamentalmente en el sector agrario, empleados del hogar y en la hostelería. Por lo tanto, no son muchos, necesitamos inmigrantes. Se estima que en España necesitamos unos 2 o 3 millones de inmigrantes en los próximos años para mantener nuestro estado de bienestar. No son muchos, tenemos un saldo poblacional negativo. No nos quitan el trabajo porque vienen a ocupar nichos laborales que los españoles generalmente no aceptamos, como es el campo, la hostelería o el trabajo doméstico, el servicio doméstico, y no vacían las arcas del Estado porque hemos visto la tasa de afiliación a la Seguridad Social es mayor que en la población nacional. Y nada más os quería decir que, a pesar de haber sido descrita hace más de 100 años por este doctor Carlos Chagas en Brasil, todavía es una enfermedad desatendida, es lo que llamamos una neglected tropical disease. Pues nada, muchísimas gracias por esta información.